Bueno, acá vamos a hacer lo que es el comienzo de la bobina primaria. La bobina primaria, según lo establecido, son 748 vueltas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el devanado acá, en esta parte. Este núcleo que está acá tiene dos compartimientos. Entonces está el núcleo de este lado y está el otro núcleo de este lado. Y estos dientecitos que están aquí, estos dientecitos es para colocar el comienzo del cable que se va a soldar allí previamente. O sea, que se va a soldar después. Entonces, aquí tenemos la bobina primaria, ¿okay? Que es la número 28, y vamos a proceder a empezar se agarra acá y se empieza. A ver. ¿Cómo me puedo ayudar yo aquí? Ok. Lo tengo acá. Y ahí empiezo a llevarlo. Es muy importante ir llevando la cuenta de las vueltas, porque si no va a quedar mal elaborado, obviamente. Entonces, ahí lo que te estará buscando cómo colocarlo previamente. Ya estoy un poco más claro, y entonces voy. Esta es la 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera se va a enrollar, ¿ok? Entonces vamos a darle aceleración al video, obviamente, para que este proceso no sea tedioso. Sin embargo, voy a estar acá enrollando el calcetín. Obviamente, como estaba cortado el alambre, ya lo que hice fue solamente arrollarlo. Son 748 vueltas, y así quedan las dos patitas. ¿Okay? Y ahí tenemos lo que es el alambre primario colocado. Ahora vamos a proceder con el alambre secundario. Template, ¿no? El alambre secundario. Ahora bien, el alambre secundario, el cual es el número 19, procedemos a hacer exactamente lo mismo que el alambre primario. En este caso la salida la vamos a tener por este lado. Me agradaría que fuera por este lado. ¿Okay? Entonces, y 63. Acá tenemos la 63. Así termina quedando lo que es la bobina o el transformador, los dos bobinados. La primaria siempre es el que tiene el calibre más delgado, y el secundario siempre es más grueso, en dado caso que sea para reducción. Si es para elevación, o sea, todo varía dependiendo de los requerimientos. Entonces ya tenemos lo que es la primera parte del transformador. La segunda parte del transformador. Ahora, teniendo esto, podemos armar con el núcleo.
básicamente acá ya está conectado el transformador, listo para probar, chequear, a ver si da los resultados competentes. Pero antes que nada, es muy interesante hacer las prácticas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en la teoría marca una cantidad de vueltas, tanto en el secundario como en el primario, en la práctica, claro, en la práctica también puede ser la misma cantidad de vueltas, pero si uno se pone a detallar, el embobinado una vez que uno va arrollando, va devanando la bobina, ella va creciendo, y al ir creciendo, automáticamente el rollito automáticamente va alargándose más la distancia de la vuelta que uno tiene que dar, o sea, de la vuelta que uno da. ¿Por qué? Porque obviamente que el diámetro crece. Entonces, me percaté ahorita, haciendo las mediciones, para ver si da o no da, que me excedí por aproximadamente 1 voltio. Y también pude darme cuenta de que una manera de solventar, ahí coloqué el multímetro en voltaje de corriente alterna, porque evidentemente como no tenemos un puente rectificador de este lado, ni tampoco tenemos un filtro, ni mucho menos la carga, entonces el puente rectificador y el filtro, ¿qué es lo que hace? Llevar la corriente alterna a corriente continua. Es decir, que los transformadores lo que hace sencillamente es subir o bajar su voltaje, pero su voltaje eficaz o su voltaje RMS. ¿Ok? Entonces, si por aquí entra voltaje de corriente alterna, por aquí va a salir voltaje de corriente alterna. Entonces, sabiendo esto, habíamos hecho el previo cálculo para que llegara a los 24 voltios de corriente alterna. ¿Ok? Entonces, algo que es interesante es que estoy chequeando y dio 1 voltio aproximadamente por encima. Dio 1 voltio por encima. Vamos a conectar acá. Tomando en cuenta lo que se observó anteriormente de cómo se desarrolló el transformador y ya estando listo, vamos a hacer las mediciones competentes para saber si exactamente da los 24 voltios que estamos necesitando. Una cosa muy interesante, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, cuando uno va devanando el bobinado, resulta que el diámetro de la bobina, si uno va colocando el hilo encima del mismo, va agigantando su diámetro, y entonces puede conllevar a tener un error. Entonces, un error en tener un voltaje más alto, y ahora en la práctica me di cuenta de cómo solventar ese error. Fíjense bien, a mí me había dado 1 voltio más. Entonces, si bien observamos aquí el voltímetro y medimos, da exactamente 24.4 voltios. Vamos a suponer que son 24.5. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente que por medida de seguridad desconectamos el transformador y decimos, ¿pero por qué? Bueno, ¿o qué se puede hacer al respecto? En este caso lo que yo hice fue agarrar el bobinado secundario y le cortamos la punta, porque ya la punta estaba un poco torcida y puede lesionar el bobinado, y lo sacamos, le sacamos una vuelta. Vamos a proceder a sacarle una vuelta rápidamente. Sacamos una vuelta. Ahora, ¿qué va a afectar esto? Va a afectar solamente el voltaje. ¿El amperaje lo va a afectar? No. ¿Por qué no lo va a afectar? Porque sencillamente el amperaje va determinado por la sección transversal del alambre de cobre. No va incidido por lo que es por las vueltas como tal. Las vueltas como tal incide es el voltaje en sí. Okay.
Entonces una vez acá está listo esto, lo volvemos a probar y debe bajar. De 24.5 a 24.4 tiene que bajar un poco más. Veamos si llega a los 24, que es lo deseado. Para ello volvemos a conectar. Y medimos. Medimos nuevamente. Y da 24,2. 24,3. Es decir, que bajó 1. Si le volvemos a retirar y hacemos el mismo procedimiento, debería bajar un poco más y llegar al punto el cual queremos. Aquí podemos observar que llegamos prácticamente a los 24 voltios, dando como resultado que la estrategia tomada de quitarle unas cuantas vueltas de cobre hizo efecto. Esto no afecta para nada el amperaje, como se dijo anteriormente, el amperaje que va a suministrar como tal, ya que eso va dado por la sección transversal del alambre de cobre que se eligió. Entonces, ya básicamente ahora sí tenemos un transformador de 24 voltios, bueno, con un margen de error de prácticamente 0,05 aproximadamente, o menos. Y ya ahora sí queda listo el proyecto. Muchas gracias por la atención. Espero les agrade el trabajo el proyecto que se le hizo.